Un saludo especial en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla en esta ocasión Guido Rojas, teólogo católico de la Pontificia Javeriana de la ciudad de Bogotá, y resido en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, en este video estudio, un video de una serie que estoy empezando a hacer. Ya esta es la segunda entrega, voy a demostrar lo que es el mito de los hermanos de Jesús, un tema muy polémico, muy candente, que divide a católicos y a evangélicos, y lo estoy haciendo especialmente como me gusta a mí, de las Sagradas Escrituras. En la primera entrega que hice, hice una invitación abierta a varios pastores y apologistas de Facebook y de YouTube, que tienen sus propios canales y que tienen una actitud muy crítica contra la Iglesia Católica, que nos acusan de mariolatría, que los católicos no conocemos de Sagradas Escrituras. Pues bien, yo hice una invitación, etiqueté a varios de ellos, al pastor Eduardo Gutiérrez, al pastor Mario Prado y el evangelista Ángel Regalado. Ninguno de los tres quiso contestarlo. De todas maneras, no era un reto, no era un desafío, era simplemente una invitación. Pero entonces es donde uno ahí se pregunta si es tan fácil argumentar de que María tuvo más hijos. Con las pruebas que yo, hubiera sido una ocasión muy importante para haberme desmentido. Como le dije, yo siempre estoy abierto. Si estoy diciendo una mentira, si no tengo fundamento, abiertamente me pueden desmentir, pero nadie, ninguno de ellos, ni tampoco otros pastores y evangelistas de diferentes iglesias cristianas que son amigos míos, pues que tengo una relación de cordialidad, pero evidentemente también sacando muy en claro nuestras propias posiciones. Mi posición siempre como un teólogo católico, defendiendo el dogma, porque es un dogma en la Iglesia Católica, de que María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Y no solamente eso, porque si ustedes ven el video, está en mi canal en YouTube, que se llama Videos Apologética Católica. Ustedes lo pueden observar, y también lo comparto en mi muro personal y en mi grupo de foro en debates de Facebook, que se llama Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos, que ya tiene más de 28.300 miembros. Ahí está toda la información. Ninguno, como decía yo, nadie fue capaz. Algunos comentarios, algunas críticas, pero ningún evangélico se dio a la tarea de analizar por lo menos siquiera uno de los argumentos que yo puse en ese video, que no eran solamente bíblicos, porque todo fue sacado de la Biblia. No utilizo catecismo de la Iglesia Católica, no utilizo magisterio eclesiástico, encíclica, ni los padres de la Iglesia. Solamente fue de Sagradas Escrituras, con algunos términos en el mismo griego koiné, que fue escrito en el Nuevo Testamento, y también la misma tradición, la misma cultura del judaísmo, que es muy importante para conocer todo este tema. En el día de hoy, esta es la segunda parte, la voy a hacer solamente, lo quiero dividir también. Faltarían 2 videos pendientes más. Inicialmente quería hacer 3, voy a hacer una saga, una serie de 4 videos. Este sería el segundo. Voy a explicar también desde la propia Sagradas Escrituras, versículo a versículo, los pasajes donde nos hablan del nacimiento de Jesús, de sus primeros años de vida, incluso hasta su adolescencia. Voy a demostrar con Biblia evangélica, la Biblia de Scofield, una Biblia de estudio evangélica. Ustedes pueden mirar a ver, es de la Reina Valera. Aquí está, es una Biblia de estudio de la Reina Valera del año de 1960, no es una Biblia católica. Voy a volver a demostrar que no existen dos cosas. No existe, en primer lugar, donde se diga que María haya tenido más hijos aparte de Jesús. No existe, nunca lo van a encontrar. Ningún apologista anticatólico lo va a poder encontrar. Y también voy a demostrar desde las propias Sagradas Escrituras, sobre todo los 2 evangelios que hablan sobre estos hechos de los primeros años de la vida de Jesús, Evangelio de Lucas y Evangelio de Mateo, donde se especifica claramente y de una manera contundente que el hogar que nosotros conocemos como la Sagrada Familia, el hogar de Nazaret, solamente lo conformaba José, María y Jesús, nadie más. Eso es. Y no voy a etiquetar a nadie, no hacen una invitación, porque ningún apologista evangélico va a ser capaz de refutar lo que yo estoy diciendo. Y no va a ser capaz, porque simplemente no hay forma de hacerlo, porque voy a dar solamente tal cual como aparece en la Sagrada Escritura, sin comentarios bíblicos ni nada de esas cosas, solamente lo que cualquier persona puede constatar.
con la regla de fe de las iglesias evangélicas del Padre de la Reforma, Martín Lutero, que decía solo Biblia. Entonces así lo vamos a hacer. Si les gusta este video, compártanlo a mis amigos católicos en otros grupos, en otros foros, en sus propios muros. Es un tema importante, es un tema, incluso algunos evangélicos dicen que no es trascendente si María haya tenido más hijos o no. Evidentemente no es trascendente en la historia de la salvación, pero sí es algo que creían los primeros cristianos, tanto los que escribieron las Sagradas Escrituras como en el transcurso también de todo lo que es la historia del cristianismo, además de lo que fueron los padres de la Reforma Protestante. Ese sería entonces ese último, ya desde el punto de vista del cristianismo, de la historia del cristianismo, sería el último de las 4 entregas que voy a hacer. Bien, vamos entonces, como lo había dicho, con esta Biblia de estudio, una Biblia de estudio evangélica, una de las 32 Biblias que yo tengo, que utilizo, aparte de diccionarios bíblicos, de los mejores, aparte de Concordancia Strong, de diccionarios Positivo Vine, todo eso lo he utilizado, cosa que uno no ve de los pastores del ciberespacio y estos apologistas del internet, nunca utilizan, siempre se guían es por Google, bajan toda la información de computador. Nosotros todos los hemos visto, los muy conocidos, como dije anteriormente, mientras que yo tengo siempre la cualidad de mostrar las pruebas en físico. Y las pruebas en físico y también de biblistas y también de diccionarios bíblicos de iglesias protestantes que concuerdan completamente con lo que yo como un teólogo católico creo y también lo que la iglesia católica pues siempre ha pregonado. Entonces ya después de este preámbulo vamos entonces inicialmente en la vez pasada también dice algunos pasajes bíblicos que tenían que ver también con los primeros años de Jesús. Hoy es complementario. De hecho, también quiero aclarar que no voy a utilizar los argumentos más comunes que siempre utilizan los evangélicos, que es cuando dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, después lo vamos a ver que José conoció a María. Ellos dan a entender que ese conocer es que tuvieron relaciones sexuales. Es casi el único argumento que utilizan los evangélicos. Y después el segundo, que es también muy común y que ellos piensan que con eso la tienen ganada, que es cuando los evangelios en la vida pública de Jesucristo se habla de unos hermanos de Jesús, pero ninguno de los dos son concluyentes, ninguno de los dos son, por así decirlo, una prueba bíblica certera para decir que María haya tenido más hijos. Son fáciles también de argumentar y de refutar, que es lo que estoy haciendo yo. Si no fuera así, si no tuviera la razón, ¿por qué no me desmiente? ¿Por qué ninguno fue capaz de, como dije yo, de salirle al ruedo y dime autorización para que utilizaran mi video, mis imágenes y lo que yo utilicé para que me mintieran? Y curiosamente nadie lo hizo. Vamos a ver, en esta también estoy seguro, de una vez les advierto, va a ser casi que una premonición, no va a haber, se los advierto, no va a haber nadie, ningún evangélico anticatólico que sea capaz de refutar las pruebas que voy a dar yo, no va a haber. Pueden criticar todo lo que quieran, insultos personales, burlas, porque muchas veces de eso es lo único que hacen muchos evangélicos, incluso también, hay que decirlo, también muchos católicos caen en eso, y eso no se trata la apologética se trata de argumentos, de usted con la palabra de Dios especialmente, comprobar, demostrar que lo que uno está diciendo es algo veraz. Entonces vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 2, verso del 22 al 40, que es un pasaje donde nos habla de Jesucristo con 40 días de nacido, según lo que era la costumbre del judaísmo, fue presentado en el templo. Más adelante también haré solamente un estudio de Biblia para que conozcan lo que es el judaísmo de la época, por qué era importante el templo, qué significa la circuncisión, la presentación de un hijo primogénito, que primogénito también puede ser unigénito, la relación con la sinagoga, con el sábado, con lo que era el hogar en el judaísmo de aquel entonces, lo que era la obligación del padre de familia, de la madre. También di en el video pasado Jesucristo como un hijo primogénito, por eso deja en la cruz el cuidado de su madre a un discípulo. Si hubiera tenido hermanos no hubiera habido necesidad, y ese argumento también no ha habido el primer evangélico que sea capaz de refutarlo. Entonces vamos entonces al Evangelio de Lucas, como les había dicho yo. Eso aparece en el capítulo 2, verso del 21 al 40. En esta Biblia de Scofield dice así: presentación de Jesús en el templo de Jerusalén, comparar con Éxodo, capítulo 13, verso del 12 al 15. Dice así la palabra de Dios en una forma textual.
Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, esto no voy a hablar solo de la exégesis bíblica, sino solamente lo que tiene que ver con las dos premisas que dije yo inicialmente, ver cómo en estos pasajes no se habla que María haya tenido más hijos y que siempre el hogar lo conformaban José, María y Jesús. Dice así: conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para la presentación del Señor. Vemos que es Jesucristo. Ahí lo dice en el verso 21. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomas. Adoración y profecía de Simeón. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Estoy mirando todo el contexto, pero después voy a hacer énfasis en lo que tiene que ver con el tema de hoy. Y movido por el Espíritu vino al templo cuando, aquí importante, y esto vamos a verlo aquí porque va a ser reiterativo, como los dos escritores sagrados, tanto Lucas como Mateo, siempre mencionan a José y María en relación a Jesucristo solamente en ese hogar. Dice aquí: cuando los padres del niño de Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque ha visto en mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para las revelaciones a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Una profecía mesiánica muy hermosa con Jesucristo. Pero aquí viene importante, vamos a ver quiénes son los personajes centrales en este pasaje. Dice en el verso 33: y José y su madre. Nótese bien los dos. Evidentemente, claro, aquí estamos hablando solamente de Jesús con 40 días de nacido, pero estoy haciendo mención de que tanto José como María siempre están íntimamente relacionados con Jesucristo y no más hermanos. Estaban maravillados de todo lo que se decía a él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será de contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, porque para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hasta ahí es muy claro el texto. Testimonio de Ana en cuanto a Cristo. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido y 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablando del niño a todo lo que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí sí quiero resaltar, porque después de esta presentación de Jesús con 40 días de nacido, de acuerdo a los prescritos de la ley de Moisés, primer hijo primogénito, quiero resaltar porque el evangelista Lucas nos dice en el verso 39 y 40 que después de esa ceremonia pasa algo muy importante que a veces se deja pasar por alto cuando no tenemos la suficiente concentración o el suficiente reparo en mirar estos detalles tan interesantes que nos da la palabra de Dios. Dice en el verso 39: después de haber cumplido con todo lo prescrito por la ley del Señor, volvieron a Galilea, o sea, de Jerusalén en el sur a Galilea en el norte. Vamos a ver, volvieron. Ya sabemos quiénes son los 3 personajes. Evidentemente ahí Jesucristo, lo recalco, solamente tenía 40 días de nacido, pero hay algo muy interesante que no podemos dejar pasar alto. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Pero en el verso 40 hay algo que quiero que hagamos énfasis, que lo tengamos en cuenta, porque dice: y el niño, o sea Jesucristo, crecía y se fortalecía y se llenaba de ¿qué? De sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. O sea, aquí nos está hablando que Jesucristo tuvo ya un desarrollo normal. Después de verse un bebé, pasa lo que es el periodo de su niñez, y después vamos a ver lo que es la adolescencia. Pero a lo que sí hace énfasis en el verso 40 es que solamente para Lucas, el griego,
discípulo del apóstol Pablo, solamente ese hogar en Nazaret lo conformaban José, María y Jesús. No se habla aquí, hubiera sido una ocasión especialísima para decir que en ese periodo de lo que era la infancia de Jesucristo hubieran habido otros hermanos, pero no, solamente dice y el niño, o sea, Jesucristo crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él, ¿ve? Y entonces queda claro que hasta ahí no hay, por así decirlo, un indicio de los hermanos de Jesucristo. Pero bien, aquí solamente estamos hablando del niño Jesús con 40 días de nacido. Entonces, si vamos a hacer esa misma como la cronología bíblica de los pasajes que hablan sobre estos primeros años de Jesucristo, entonces vamos a hacer ya un complemento, vamos haciendo lo que se llama un estudio de teología bíblica sistemática, o sea, una cita bíblica relacionada con la otra. Ya vamos a mirar a ver que aunque se especifica que regresó esta familia a Nazaret y que fue transcurriendo los años, no hay mención de hermanos menores, pero hay un texto más contundente también que lo vamos a analizar versículo a versículo, que es ya en el Evangelio de Mateo, el otro evangelista, ya en el capítulo 2, vamos a ver lo que se dice la visita a los magos. Y quiero que pongan mucho cuidado porque aquí hay unos detalles muy importantes, aparte pues del contexto que tiene que ver con el mesianismo de Jesucristo. Vamos a hacerlo desde el verso 1 hasta el verso 23. Y vamos a descubrir también cosas muy importantes para defender lo que es la virginidad de María. Bueno. Este evangelio es muy importante porque los evangélicos toman como referencia el versículo 25 con que termina el capítulo 1 de Mateo, donde dice que cuando José tuvo el sueño, el ángel de que recibirá a María, lo dice del verso 24. Este es de pronto uno de los caballitos de batalla en que los evangélicos piensan que con eso ya derrumbaron lo que es la virginidad de María, porque dice el mismo evangelio de Mateo que estamos haciendo referencia: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y en el verso 25 está la pericopa en cuestión, o el texto bíblico en cuestión, dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, el término no conocer, en el mismo contexto, da a entender dos cosas. Para los teólogos biblistas católicos, lo único que es que solamente hace referencia que hasta que Jesús nace, José y María no tuvieron relaciones sexuales. No quiere decir que después las hayan tenido. Los apologistas y biblistas evangélicos piensan que ese no conocer da a entender de que después de que Jesús nació, José y María tuvieron relaciones maritales, como era lo más normal, porque al fin y al cabo era su esposa legítima ante la ley. Y entonces de ahí vienen los llamados hermanos de Jesús. Ahora, aquí hay algo, hay varias cosas que analizar. Porque de todas maneras habría que tener constancia también en la infancia de Jesucristo de estos hermanos de Jesucristo, y sobre todo en el Evangelio de Mateo, porque es el único que toma esa cuestión y la redacta en su mismo texto. Pero si usted ve seguidamente, y quiero que pongan mucho cuidado, hermanos católicos, hermanos evangélicos, para lo que yo estoy diciendo, solamente con la Biblia, en el capítulo 2 dice: visita a los magos. Y hay que tener en cuenta que lo que son ya los títulos y los capítulos y los versículos fueron posteriormente por biblistas católicos y también después por biblistas evangélicos, porque la Biblia como tal, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fue escrito en forma transliteral, o sea, en una forma seguida. Entonces no había capítulos y versículos, pero es importante porque si es verdad, aquí Mateo estuviera dando a entender que José y María tuvieron después relaciones sexuales, fruto de esas relaciones sexuales, porque estamos hablando de una mujer en toda la comienzo de su, terminando su pubertad, empezando su adolescencia, 14, 15 años. José, de acuerdo a la misma cultura judía, también sería un joven de unos 20, 22 años a lo máximo. Ustedes estarían en todo su proceso reproductivo. Entonces sería muy claro, sería muy lógico que este mismo Evangelio de Mateo nos diera claras evidencias de que fruto de esa relación marital tuvieran que nacer los llamados hermanos de Jesús, que solamente aparecen en la vida pública, bastantes, 4: Santiago, José, Simón, Judas y otras hermanas. En total podrían ser
Si incluimos hermanas en plural, podrían ser 2 hermanas, mínimo podrían ser más. O sea que Jesucristo tendría 6 hermanos en edades muy próximas a Jesucristo. Y teniendo en cuenta que si dice el texto que no la conoció, sino hasta que después dio a luz, hay algo también interesante que analizar, que es que en la cultura y en la religión mosaica, si usted va a estudiar todo lo que es el Pentateuco, especialmente el libro de Levítico, no había ninguna condenación para que José hubiera tenido relaciones maritales durante el tiempo de la gestación de Jesús. Hubiera sido también algo normal. De hecho, si hubiera tenido también relaciones sexuales antes de que se hubiera consumado el matrimonio, aunque no era normal, pero también el hijo era considerado legítimo. Lo único que prohibía, y ustedes pueden buscar los que conozcan de Biblia, porque me imagino que estos apologistas anticatólicos conocen mucho de estos temas, de lo que es la cultura del judaísmo antiguo. Usted puede mostrar que lo único que prohibía la ley de Moisés, la ley mosaica, el Pentateuco, los 5 primeros libros del Pentateuco, de la Torá judía, era que no podían tener relaciones sexuales durante el periodo en que la mujer estuviera en menstruación, porque era impura. Eso era lo único que prescribía la ley de Moisés, pero no prescribía o no obligaba o no hacía un mandato preciso para que los esposos como tal durante el periodo de la gestación pudieran tener hijos. Entonces eso también es muy importante para analizar el verso 25 que dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo Jesucristo. Si usted va a hablar con algún médico, un médico obstetra, un médico, un ginecólogo, un pediatra, le va a decir que una mujer después de que da luz y que pasa el periodo de la dieta, ya a los 3 meses, después más o menos, pasado 3 meses, puede volver a quedar embarazada. Entonces, si vamos a hacer esa misma prescripción, como piensan los evangélicos, de que José conoció a María después de que Jesucristo dio a luz, entonces 3 meses de dieta más 9 meses de gestación sería un año después del nacimiento de Jesucristo. Por consiguiente, tiene que dar referencia al mismo Evangelio de Mateo, que cuando el niño Jesús tuviera ya 1 o 2 años de nacido, ya su hermano menor, en este caso podría ser Santiago, que siempre se identifica de esos hermanos de Jesucristo, tendría 1 año de nacido. Curiosamente, cuando uno ve el mismo Evangelio de Mateo, seguidamente lo que él está narrando, ya la visita de los magos, ya ha pasado un tiempo más considerable y no aparecen hermanos menores. Y lo vamos a demostrar, no solamente con la Biblia, sino también con lo que es la cronología en sí, de acuerdo a los mismos análisis históricos, los análisis en que los mismos historiadores y biblistas sitúan lo que fue el nacimiento de Jesucristo. Vamos a verlo y verá. Dice así entonces: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, este es rey Herodes el Grande, muy conocido, un personaje histórico, hay ruinas de la época de este rey Herodes el Grande. De hecho, el mismo muro de los lamentos del templo de Jerusalén, sabemos que fue construido en tiempos del rey Herodes, como otras construcciones en Masada y en Maqueronte, otras edificaciones de la época de este rey Herodes. Fue un personaje real, ¿ve? Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, o sea, del oriente, de otras naciones, pueden ser de Persia, de Babilonia, de la India, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí aparecería que ellos vienen después del nacimiento de Jesucristo, y alguien pensaría que fue casi inmediatamente después del nacimiento de Jesucristo, pero vamos a mirar a ver en el mismo contexto en que tiene uno que analizar los textos sagrados, que sí ha pasado un tiempo considerable. Oyendo de esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Vemos que esta también es otra profecía bíblica y otra relación sobre el mesianismo de Jesucristo, muy interesante también para resaltar lo que es la persona de Jesucristo, pero no es el tema central de lo que estamos viendo en esta ocasión. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente. Aquí está muy importante, pongan cuidado, quiero que resalten si ustedes tienen sus ejemplares de Biblia, porque de eso se trata. Para que miremos con la palabra de Dios si lo que estoy diciendo yo es verdad o es mentira, o estoy exagerando, o estoy inventando, o estoy solamente saliendo a relucir a flote, como nos dicen ellos, toda nuestra mariolatría y adoración a María. No es así, estoy simplemente haciendo un análisis
como mi condición de teólogo de la palabra de Dios, con pruebas bíblicas, porque eso es en sí, la teología es una ciencia que se basa ante todo con la palabra de Dios. Dice en el verso 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó ellos diligentemente, nótese bien, el tiempo de la aparición de esa estrella. Vamos a ver si la palabra de Dios nos dice qué tiempo había transcurrido desde que apareció la estrella, desde que estos magos o sabios vinieron desde Oriente, de países muy lejanos, podía ser Persia, como digo yo, Babilonia y demás, India también, y llegar hasta Belén, hasta Jerusalén primero, en la corte del rey Herodes, y ahí transcurrir un lapso ya más corto de unos 9 kilómetros que hay entre Jerusalén y Belén. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Quiero que hagan énfasis porque aquí sigue el relato, pero en el verso 7 vamos a mirar a ver el tiempo que había transcurrido en que los magos salieron de sus países y llegaron primero a Jerusalén. Sigue diciendo el texto, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Y al entrar en la casa, aquí vemos otro detalle, ya no están, esta familia de José y María, ya no están viviendo en un pesebre, en una gruta, donde nació Jesucristo. Vemos que aquí ya ha transcurrido otro tiempo considerable. Vamos a mirar a ver qué nos dice, porque ellos ya entran a una casa, o sea, en ese tiempo ya José había podido adquirir una casa en Belén, donde vivía con su esposa y el pequeño niño. Aquí lo dice, entrar a la casa, vieron, ¿a quiénes vieron? Muy importante, porque es Mateo el que está dando esta referencia. ¿A quiénes vieron estos magos? No nos dice su número, se deduce que son 3 por los 3 presentes, pero ponga mucho cuidado, porque es con la regla de fe de los evangélicos, solo lo que dice la Biblia de una manera escritural, sin aumentar y sin quitar. Dice así, al entrar a la casa, ¿vieron a quién? Al niño con su madre. No vieron a más hermanos. En ese momento, María tendría que haber tenido un niño menor de 1 año, de acuerdo a lo que vimos en el verso 25, ya Jesús hubiera tenido un hermano menor, 1 año menos que él, pero el texto del mismo Mateo, que hacen referencia a estos apologistas anticatólicos, no hace referencia. Entonces, ¿a quién creemos más? ¿A quién le creemos más? ¿Al mismo Mateo, el mismo autor sagrado que por inspiración del Espíritu Santo puso por escrito este pasaje de la infancia de Jesús, o a estos personajes que por el mismo hecho de ser protestantes, de ahí viene ese término de la Reforma, niegan todo lo que tiene relación con el catolicismo y con la misma tradición de los primeros siglos del cristianismo? Ese es un argumento que quisiera, si algún teólogo de ellos sea valiente y dé la cara como lo doy yo y me desmienta en público, y si me desmiente me retracto, pero yo le creo más al Evangelio de Mateo. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a sus tierras por otros caminos. Después que partieron ellos, dice, huida a Egipto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Mire que José no está presente cuando llegaron los magos. Puede ser que en ese momento estuviera trabajando en un taller de carpintería, no hace énfasis. Solamente cuando presentan los magos sus regalos, solamente está María y el pequeño niño. Aquí ya aparece José y vemos otra vez la relación que está diciendo. Todo lo que tiene que ver con el nacimiento, los primeros años, la infancia y la adolescencia de Jesucristo, solamente está el hogar conformado por José, María y el pequeño niño. El ángel se apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre. Aquí también especifica otra vez, resaltemos esto, está en el verso 13, ya había pasado un tiempo considerable. José había tenido relaciones sexuales con María según el pensamiento, la ideología de los protestantes. Jesús tendría que haber tenido un hermano menor de 1 año. Sin embargo, el mismo Evangelio de Mateo no lo dice, ni siquiera podemos especular. No habían hermanos menores en este momento. Dice así, miren ustedes en sus propias Biblias, porque estoy utilizando una Biblia que es evangélica, no estoy utilizando una Biblia católica. Esta es, como decía, es de la Reina Valera, aquí está, del año de 1960. ¿Ven? Para que no digan que fue adulterada o tergiversada por biblistas católicos.
Pongan cuidado de esto. Yo pienso, estoy casi seguro que muchos evangélicos no se han percatado de estas cositas. Dice, José le dijo, levántate, toma al niño, le dijo a José el ángel, y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes busca al niño para matarlo. Y al despertar lo tomó de noche. ¿A quién? En el verso 14 vuelve otra vez el mismo evangelista Mateo a hacer énfasis. ¿A quién tomó José solamente? Al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y allí estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dice el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Aquí entonces algunos evangélicos podrán decir, no, es que en ese momento se está hablando de niño Jesús que no tendría ni siquiera un año de nacido. Pero vamos a mirar a ver, y les voy a demostrar con la palabra de Dios de que sí había transcurrido un tiempo más considerable. Dice, Herodes mata al niño inocente, verso 16, versículo a versículo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Pongan cuidado eso también, resáltenlo por favor. Verso 16, ¿conforme a qué? Conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Nótese bien que el verso 16 va en estrecha relación con lo que dice anteriormente. Dice, cuando veíamos anteriormente, cuando dice en el verso 7, miren la relación, el paralelismo, verso 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Vamos a ver el tiempo que transcurrió, cronológicamente hablado. Aquí dice en el verso 16 que después de que se vio burlado Herodes, dice, mandó a matar a todos los niños de Belén y sus alrededores, conforme a qué, al tiempo que le habían dicho, o aquí dice, inquirido los magos. Y en el verso 17 es clarísimo ese tiempo que había transcurrido. Lo dice textualmente. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz que oía en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso consolarlos porque perecieron. Pero quería mirar que hiciéramos énfasis, porque en el verso 16 dice, a todos los niños menores de 2 años. O sea que cronológicamente habían pasado en el verso 16, haciendo relación con el verso 16 con el verso 7, ese tiempo de la aparición de la estrella, de que los magos dejaron sus tierras, llegaron a la corte de Herodes y después a Jerusalén y regresaron otra vez a sus tierras. Aquí lo dice, habían transcurrido 2 años. En ese tiempo, si vamos a utilizar la lógica y la exégesis que hacen los hermanos protestantes, ya hubiera tenido Jesucristo un hermano. Pero veíamos anteriormente que no aparece, solamente la orden del ángel fue que tomara a su esposa y al pequeño niño. Pero ahí no termina esto, porque viene otra prueba también más contundente en ese mismo relato, que fue lo que pasa después, donde dice, regreso a Nazaret desde Egipto. Comparar con Lucas 2, 39 y 40, y léase también Lucas 2, 41 al 52. En el verso 19 sigue diciendo, el mismo Mateo, pero después de la muerte de Herodes, veamos a ver, o sea, después de que murió Herodes, he aquí otra vez, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Veamos a ver también cuánto tiempo pasa después. Ya sabemos que son 2 años. Y vamos a ver cuánto tiempo transcurrió en que José y María estuvieron en Egipto con el pequeño niño, sin mencionar ningún hermano menor. Y ya sabemos que habían pasado 2 años. Si estoy mintiendo, si esto no es verdad, por eso digo, invito a algún evangélico, alguna apologista que me desmienta, pero con las palabras de Dios, no con conjeturas, no con insultos ni nada. Y sigue diciendo, y diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre. Otra vez, veamos allá, aún en Egipto, nuevamente el mismo evangelista Mateo recalca que ese hogar, solamente aquí lo dice, José como el padre ante la ley, María su madre en la carne y el pequeño niño. En Egipto ya, dice, verso 20, el mismo mandato que hace el ángel antes de la muerte de los niños inocentes, diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre, vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraron la muerte de ¿quién? Del niño. Entonces él se levantó. ¿Quién se levantó? José. ¿Y tomó a quién? Al niño. ¿Y a quién más? Y a su madre. Versículo 21. Nótese bien, otra vez, versículo 21. Como le gusta a los evangélicos, solamente lo que dice la Biblia. Se levantó José, tomó al niño, a su madre y se vino a la tierra de Israel. O sea, en ese mismo también, en
en la época que estuvieron en el destierro, esta familia en Egipto, nuevamente, el mismo evangelista Mateo, que los evangélicos tanto salen a relucir que José y María tuvieron relaciones sexuales, o una de dos, o tuvieron relaciones sexuales y María sería estéril, porque no menciona hermanos menores, pero no puede ser así, porque ya solamente en la vida pública de Jesucristo, ya cuando tenía 30 años, es que aparecen estos hermanos que evidentemente no tienen nada que ver con estos años que está hablando de la infancia de Jesús. ¿Queda claro esto? Discúlpame que haga tanto énfasis en esto, pero quiero que la idea quede más que clara y quiero que ustedes mismos miren en esas Biblias antes de criticar a la Iglesia Católica, antes de decirnos mayólatras, que no conocemos la palabra de Dios. Miren a ver si lo que yo estoy diciendo es o no es así. Entonces sigue diciendo, se levantó y regresó a la tierra de Israel, en el versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. ¿Quién? José. ¿Ve? Pero avisado por una revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Y se fue con quién? Aquí mismo lo dice, después de este destierro, con María y el pequeño niño. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado, ¿quién? Nazareno, en relación a Jesucristo. Bueno, ahora para reforzar un poco más esta idea y veamos a ver también ya desde el punto de vista, como decía yo, de la misma historia universal, lo que sabemos en lo que fue el reinado de Herodes cuando nace Jesucristo, y después a lo que hace énfasis el mismo evangelista de la muerte de este monarca tirano, indigno, que ni siquiera era judío sino era idumeo, y otra es el regreso del destierro en Egipto. Como veíamos acá, vamos a reforzar ya desde el punto de vista de la historia, y nos vamos a dar cuenta también de que no existe bases para hablar de hermanos menores en este tiempo. De mi libro, que se llama Verdades de la Fe Católica, es un libro que yo le he mostrado, tiene 20 temas sobre Biblia, teología y apologética, fundamentados con la Biblia y la palabra de Dios. Uno de estos temas precisamente que yo trato de relucir es el tema sobre la virginidad de María, y quiero resaltar algo que está aquí en mi libro, pero cualquier persona puede indagar si es verdad o es mentira sobre este periodo, sobre este tiempo, cronológicamente hablando, donde digo de una forma escritural, se sabe con certeza que el Mesías, o sea, Jesucristo, nació en el año 747 de la fundación del Imperio de Roma, 7 años antes de nuestra actual. 7 años antes, de acuerdo a los cálculos de un monje en el siglo IV, V, que nombre es, se me escapa el nombre, pero de todas maneras esto es así. De todas maneras, Jesucristo nació en el año 747 y el rey Herodes el Grande murió en la primavera del año 750. Es decir, en el año 4 antes de la era cristiana. Dionisio el Exiguo, un monje, por eso le digo, eso investíguelo también, él hizo unos cálculos, siglo V, después los cálculos, de acuerdo a todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo, después se dieron cuenta los mismos biblistas que se equivocó por unos 4 o 5 años, por eso es que aparecen algunas Biblias que dice 3 o 4 años antes de la era actual. A eso se refiere, pero lo que sí es verídico son los años de acuerdo a la fundación del Imperio Romano, del reinado de Herodes, desde el 747, en que los magos vienen, al año 750, que es cuando del año 747 que nace Jesucristo, al año 750 que él muere. Es decir, estamos hablando de un periodo de tiempo de 3 o 4 años en que ya José de María regresa con el niño otra vez a Nazaret, y lo vimos acá. O sea, no solamente es a los 2 años cuando van los magos, sino que también pasaron otros 2 años más o menos cuando regresan otra vez a Nazaret, y nuevamente, como hice énfasis en el verso 20, donde el mismo Mateo dice, por orden de un sueño del ángel, dice: levántate, toma al niño a su madre y vete a la tierra de Israel. O sea, no hay, en 4 años no hay ningún hermano menor. Teniendo énfasis que si vamos a hacer el mismo cálculo, Jesucristo para esa época debía de tener por lo menos debía de tener ya un hermano menor, en ese caso podría ser Santiago, que tuviera por ahí unos 3 años, y también María estuviera ya embarazada de su segundo hijo, porque si son 4 hermanos más otras hermanas que eran casi contemporáneos a Jesucristo, como vamos a ver después en la vida pública de Jesucristo, estamos haciendo más o menos cálculos especulativos, todos estos hermanos de Jesucristo tendrían unos años, 2 años menos de Jesús, hasta cuando son mencionados ya en la vida pública. O sea, aquí hasta los 4 años no hay ningún hermano menor. Esta es una prueba más que contundente, no hay forma.
créanme, no hay forma, y no lo digo por petulancia, no hay forma de que algún evangélico me contradiga lo que estoy diciendo, porque lo estoy haciendo es con la Biblia y con la misma historia universal, de acuerdo a esta misma cronología que estamos viendo. Ahora, ya para finalizar, porque este estudio solamente quería hacer referencia, como decía yo, en cuanto al nacimiento de Jesús, sus primeros años de vida y ya su adolescencia. Después sale otro estudio ya sobre la vida pública de Jesucristo. Vamos a ver también otro texto que también es supremamente importante, supremamente claro, para darle razón o validez a lo que la Iglesia Católica siempre ha querido. Otra vez pasamos del Evangelio de Mateo, esta vez al Evangelio de Lucas, nuevamente. En el capítulo 2, verso del 41 al 52. Dice: Jesús visita la casa de su padre en Jerusalén. Vamos otra vez a saltar. Si ustedes pusieron cuidado, cuando veíamos inicialmente el texto de la presentación de Jesús a los 40 días de nacido, yo terminaba el verso 40 diciendo que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Eso dice el Evangelio de Lucas, ya otra vez haciendo énfasis en este Evangelio, cuando Jesús tenía 40 días. Y ya teniendo en cuenta lo que acabamos de ver del niño Jesús con 2 años durante la presentación de los magos y después del regreso 4 años después, 2 años después, aquí también el mismo Evangelio de Lucas va a ser una claridad. Ya dice en el verso 41, dice, haciendo referencia a lo que fue la peregrinación durante la época de la Pascua a Jerusalén, dice también, pongámosle mucho cuidado, lo que nos dice la palabra de Dios: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Aquí inicialmente nos está diciendo que iban los padres de quién. Si vemos en el verso 40, los padres del niño que era Jesucristo. Nuevamente, lo que dice énfasis al inicio, la premisa es que solamente estos 2 evangelistas que se toman la tarea de hablar sobre estos acontecimientos anteriores al ministerio público de Jesucristo, ese hogar de José, María y Jesús en Galilea solamente lo conforman estas 3 personas. Y aquí lo está diciendo: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Los padres de quién? Solamente de Jesucristo. Y cuando tuvo 12 años, o sea, aquí ya otra vez, ya no estamos hablando ni de 2 ni de 4 años, estamos hablando ya de 12 años. Para 12 años de Jesucristo, de acuerdo a lo que veíamos también, de 4 hermanos y 2 hermanas, por decir mínimo, con 12 años Jesucristo tendría que tener, para ese entonces tendría que tener un hermano de 10 años, otro hermano o hermana de 8 años, otro hermano o hermana de 6 años, otro hermana o hermano de 4 años, otra hermana y hermana de 2 años, y María estuviera embarazada de su quinto o de su quinto hijo, porque nos habla de 4 hermanas, de 4 hermanos y de 2 hermanas. Pero veamos a ver otra vez, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A estos apologistas y pastores del ciberespacio anticatólicos, o le hacemos caso a la palabra de Dios? Veamos a ver quién tiene más peso y más validez, porque aquí lo está diciendo otra vez, lo clarifica, que a los 12 años, como era la costumbre de todos los años, aunque Lucas está haciendo referencia a los 12 años, iban quienes, los padres de Jesús y Jesús a Jerusalén. Eran peregrinaciones de 3-4 días desde Galilea en el norte hasta Jerusalén en Judea, 120 kilómetros rodeando el río Jordán, porque los judíos no pasaban por lo que era Samaria, en caravanas, viajaban en caravanas por esos territorios inhóspitos, muchas veces desérticos. A eso está haciendo referencia. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta, lo que es también el contexto geográfico e histórico de lo que eran esas peregrinaciones por caminos muy difíciles. No habían carreteras ni habían autopistas, y sigue siendo alusión el Evangelio. Al regresar ellos, ¿quiénes son ellos? Solamente José y María. Acaba la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran quiénes. Nótese bien lo que dice en el verso 43, sin que lo supieran quiénes, solamente José y María. Ni siquiera sus hermanos menores, que tendrían más o menos edades contemporáneas, uno de 10, otro de 8, otro de 6, por lo menos estos más mayorcitos, ni ellos, porque no existen hermanos fantasmas, no se dieron cuenta que su hermano mayor se había quedado en Jerusalén. Y eso es una prueba. Por eso les decía, este video no va a haber ningún apologista que me pueda mentir, porque no tiene forma.
No tiene forma porque no me estoy yendo de lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero sigue diciendo el Evangelio de Lucas, por eso le decía yo que le creo más a Mateo y a Lucas que a cualquier otro biblista que quiera tratar de decir lo contrario. Sería una calumnia y podría ser un pecado mortal porque está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que estoy leyendo aquí es algo muy importante también, es algo que en teología bíblica se llama inerrancia, que quiere decir que no hay forma de mentir. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu Santo como el autor principal de lo que estamos diciendo acá. O sea, si algún apologista me va a contradecir esto, estaría contradiciéndole al Espíritu Santo, porque así mismo lo estoy diciendo de una manera textual. Dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Ve? Quería hacer otras énfasis porque dice en el verso 44 que pensando que estaba su hijo Jesucristo en compañía anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Me estaba saltando ese verso, o sea, específico eso. Todos los días los judíos caminaban un promedio de 27 kilómetros cada distancia y hacían unas paradas. Esta fuera la 27, 30 kilómetros, da más o menos lo que estamos diciendo. Son 120, serán 4 o 5 días de camino. Entonces, en la primera parada, donde fue toda la caravana, porque iban caravanas enteras, José y María se percatan que su único hijo, del que hace mención aquí Lucas, no estaba. ¿Por qué no se habían dado cuenta? Y les voy a explicar también por qué esto no lo dicen estos apologistas que no conocen sobre lo que es el judaísmo antiguo. Era la costumbre en aquel entonces, como en esos trayectos era también zonas inhóspitas, también habían bandas de asaltantes. Entonces se viajan en grupo, los hombres iban adelante custodiando, haciendo frente a cualquier peligro. Los niños en estas edades, si eran ya, podían caminar solos, más Jesús, que tenía 12 años, un año antes de los 13 años, que es donde eran considerados ya hijos de la ley. Algunos niños judíos podían también 12, 13 años, por así decirlo, era la mayoría de edad. Por eso es que no se percatan, y las mujeres iban atrás. O sea, ya cuando se encuentran reunidos otra vez José y María, se dan cuenta que su hijo Jesús no está. Y mire bien acá que no se menciona a otros hermanos, ni siquiera se menciona de que pronto le hubieran podido haber preguntado. Mire bien, no le preguntan ni a sus hermanos menores, que tendrían uno de 10, otro de 8, otro de 6 y los demás. Por lo menos el de 10 y el de 8, que ya tienen uso de razón, por lo menos ellos tuvieron que darle cuenta de José y María, de haberse percatado, porque su hijo mayor, su hermano mayor, no estaba en medio de ellos. Pero dice aquí la palabra de Dios, dice aquí en el verso 44, y pensaban que estaba entre la compañía de todos los que estaban de vuelta a Jerusalén. Anduvieron caminando de un día y le buscaron, ¿entre quién? Entre los parientes y los conocidos. O sea, lo buscaron entre qué parientes, puede ser parientes, tíos, primos, todo lo que usted quiera, y conocidos. Pero no hay mención de que habían otros hermanos menores de Jesús. Verso 25: pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, nótese bien en el verso 44, cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre. O sea, ¿qué madre va a ser tan desnaturalizada? Una madre como María, que era la llena de gracia, la bienaventurada entre todas las mujeres, la bendita. ¿Cómo iba a ser María, una mujer tan irresponsable, de haber dejado a sus otros hijos menores, no solamente los mayorcitos, sino también tendría que tener hijos de 2 años, de 4 años, inclusive tenía que estar embarazada? Pero no se menciona acá. Deja todo solamente por buscar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es su único hijo, porque María no tuvo más hijos, porque estos hermanos solo aparecen en la vida pública de Jesucristo, porque no hay forma de que ningún evangélico, por más que conozca la Biblia al derecho, al revés, en griego, en hebreo, en chino, en japonés, en cantonés, pueda dar razón de desmentir lo que estoy diciendo yo. Solamente regresan a Jerusalén José y María buscando a su único hijo, que era Jesucristo. Y aquí mismo lo dice la palabra de Dios. ¿Ve? En el verso 48, cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿A quiénes?
¿A quién nos ha dicho aquí? He aquí, pongan cuidado, en el verso 48, he aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Otra vez. Palabras textuales de María que toma como referencia Lucas. ¿Quiénes estaban buscando a Jesucristo? ¿Quiénes solamente? José y María. No hay hermanos menores. No existen. No hay forma de demostrarlo. ¿Ve? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos, ¿quiénes son ellos? Ya sabemos, lo dice en el verso 48, ellos son solamente José y María, no entendieron las palabras que les hablaba. Dice, ya finalizando este texto, Jesús crece en sabiduría y en estatura. Otra vez en el verso 51 y 52 tampoco hace referencia ya a esos 18 años de vida oculta que también debieron de pasar. Desde los 12 hasta los 30 años que Jesucristo empieza su vida pública, tampoco hace referencia a hermanos o hermanas en ese hogar de esta familia que vivía en Nazaret. Por eso se le llama Jesús de Nazaret, porque concluye el texto, y descendió con ellos. ¿Quién descendió con ellos? Jesús. ¿Con quiénes son ellos? Los mismos que aparecen en el verso 41, sus padres solamente. Desde que inicia el texto hasta que termina, solamente los personajes son José, María y Jesús. Y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, termina el verso 42, el verso 52, Jesús crecía. ¿En qué? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él crecía ¿qué? En su desarrollo biológico, en su desarrollo humano y también en su desarrollo también como hijo de Dios, con la misma sabiduría que le pertenecía. Pero si vamos a hacer otra vez el paralelismo del 51, crecía delante de ¿quién? Delante de los que conformaban su hogar, su núcleo familiar, su núcleo central, que eran solamente José y María. Y con esto terminamos este estudio, basado solamente en la palabra de Dios, de esta versión, Biblia Scofield, de la Reina Valera, del año de 1960. Mis amables amigos, gracias por su atención. A mis amigos católicos, compartan este video, llenémoslo en todos nuestros muros, en todos nuestros foros. Hago una invitación abierta. Otra vez, si hay, vuelvo a decirlo, si hay uno valiente, porque no lo hubo en la primera vez, si hay uno valiente que me desmienta, pero como lo hice yo, con textos bíblicos, versículo a versículo, estos textos que hice yo sobre el nacimiento de sus primeros años y ya hasta los 12 años,